buenas. Hoy vamos a hablar de las mates que nos dicen dónde estamos, y eso se refiere al GPS y al posicionamiento. Pero, si reflexionamos sobre nuestro lugar en el universo, somos un puntito animado en mitad de un inmenso vacío. Hemos comprendido muchas cosas de cómo funciona este mundo en el que vivimos, y sin embargo todavía quedan muchas cuestiones por responder. Ser conscientes de nuestro lugar en el universo y de las verdades que nos afectan a todos nos puede ayudar a poner nuestras vidas en perspectiva y así saber valorar lo que realmente importa. La ciencia es nuestra gran aliada en esta tarea de comprensión, así que es el momento de activar nuestra curiosidad y aprender todo lo que podamos. Bienvenido todo el mundo a Cien y Cía. En este sexto programa de Cien y Cía comenzamos con Loco de Remates y las mates que te dicen dónde estás. Necesitamos un cuarto satélite para determinar el punto de esos dos en el que estamos. En el Espacio Maker construiremos un robot muy bailongo, el robot Otto. En Ubu Investiga conoceremos cómo investigadores de la Universidad de Burgos han estudiado el movimiento de los humanos de Atapuerca analizando sus huesos en profundidad. En A Tres Barbas, el microbiólogo Ignacio López Goñi nos habla de algunos microorganismos imprescindibles en nuestros alimentos, como la levadura. Y en Escuela de Homínidos es el momento de la recolección. Si los animales no se las comen, Es que son venenosas. es que son venenosas. Recuerdo un día, en clase de secundaria, viendo las distintas magnitudes numéricas, lo que es un millón, lo que es un billón, una 10.000ésima, una millonésima, que un alumno, no sin razón, levantó la mano y me preguntó: ¿y qué? ¿Para qué quiero saber yo lo que es una 1000.000.000ésima? Como diciendo, si ahí no hay nada. ¿Por qué nos empeñamos en clase de matemáticas en trabajar con muchísimos decimales? E incluso con números como pi, que tienen infinitos decimales. Pues, por ejemplo, para poder medir el tiempo con una precisión casi infinita. Por eso, hoy hablamos de las mates que te dicen dónde estás. Hace muchos siglos nos dimos cuenta de que el agua o la arena, al ir cayendo por un orificio de la parte baja de un recipiente, lo hacía siempre en intervalos del mismo tiempo. Gracias a ello, fuimos capaces de construir relojes de agua, clepsidras o de arena. También descubrimos que la sombra de un objeto va cambiando de orientación en función de la hora del día, y gracias a ello construimos relojes de sol. Tuvimos que aprender mucha astronomía, porque en función de la época del año, la altura del sol sobre el horizonte y la duración del día va cambiando. Ya en el siglo XVI, Galileo, con solo 17 añitos, y según cuenta la leyenda, mientras veía oscilar una lámpara oyendo misa en la Catedral de Pisa, descubrió que un péndulo tarda siempre lo mismo en hacer una oscilación, independientemente de que sea muy amplia o muy corta. Acababa de descubrir una sencilla manera mecánica de medir el tiempo. Cuando conseguimos asociar la oscilación del péndulo a una rueda dentada, conseguimos construir los relojes de péndulo. Por eso había que dar cuerda a los antiguos relojes, para que no dejara de oscilar el péndulo. Finalmente, desde mediados del siglo XX, tenemos los relojes atómicos, basados en los ritmos de cambio de energía de algunos átomos, tan exactos que solo adelantan o atrasan un segundo cada 15.000 millones de años. Los relojes que llevan los satélites que localizan nuestros dispositivos electrónicos no llegan a ser tan sofisticados, pero aún así tienen una precisión bastante impactante, hasta el octavo o noveno decimal. Vamos a verlo. Para empezar, hay que echarle muchas matemáticas para calcular cuántos satélites GPS hacen falta y cómo tienen que moverse para que nuestro dispositivo tenga en todo momento visión directa, es decir, cobertura de al menos 4 de ellos. Por otro lado, ¿cómo nos detectan? Pues simplificando. Cuando un satélite detecta nuestro dispositivo, le envía una señal y automáticamente este se la devuelve. Midiendo el tiempo que tarda en ir y volver la señal, puede calcular a qué distancia estamos.
Supongamos que la señal que envían viaja a 100 km por hora. Si tardase 1 hora en ir y volver, sabría que estamos a la mitad de esa distancia, a 50 kilómetros. Además, tenemos un pequeño problema, y es que la señal que envían los satélites viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, pero por segundo. Si el reloj del satélite solo pudiese medir ese viaje de la señal con una precisión máxima de 1 segundo, la incertidumbre sobre nuestra posición sería la misma que la de la velocidad de la luz en 1 segundo, es decir, 300.000 kilómetros. En resumen, el sistema no sabría si estamos aquí en la Tierra o casi en la Luna, que está a 385.000 kilómetros. Ya sé que hasta nuestros relojes normalitos son capaces de cronometrar hasta la centésima de segundo. Si los relojes de los GPS fuesen así, su exactitud sería de 300.000 entre 100, 3.000 kilómetros. Algo a esa distancia, yo qué sé, Rumanía. Si pudiesen medir, por ejemplo, hasta la millonésima de segundo, el error sería de hasta 300 metros. Para conseguir un error de 3 metros, que es lo que conseguimos ahora con cualquiera de nuestros dispositivos, hace falta que los relojes puedan medir con una precisión de una 100 millonésima de segundo, hasta el octavo decimal. Una vez que nos ha localizado un satélite y ha calculado a qué distancia estamos, no penséis que sabe dónde estamos, solo sabe que estamos en un punto a esa distancia de él. ¿Pero en cuál? Los infinitos puntos que están a la misma distancia de otro, el centro, forman una esfera, pero ¿en cuál de ellos estamos? Para responder usamos la tetralateración. Otro satélite, a una distancia diferente, nos localiza y calcula la distancia. Determina así una nueva esfera en la que estamos. Pero, ¿cuántos puntos tienen en común esta esfera y la anterior? Imagínate, si pudieses hacer entrar una esfera dentro de otra, ¿en cuántos puntos se tocarían? Pues en una circunferencia. Cuando un tercer satélite nos fija, la intersección entre su esfera y la circunferencia que ya teníamos lo deja solo en 2 puntos. Necesitamos un cuarto satélite para determinar el punto de esos 2 en el que estamos, con el límite para la precisión que determinan sus relojes. Para acabar, mirad si es importante la precisión en la posición. La Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia, repartidos en solo 360 grados. Si buscas las coordenadas geográficas de Burgos en Internet, encuentras estos números. Mirad lo que pasa si metemos sus coordenadas en la aplicación Google Earth en forma decimal, usando solo 2 decimales. Y mirad dónde nos lleva si en vez de 2 metemos hasta el cuarto decimal. 1 kilómetro de diferencia. La verdad, a mí no me gustaría tener un navegador así. ¿Y a vosotros? Hola a todos. Hoy vamos a aprender a montar y a programar el robot Otto. Este es un robot bípedo muy divertido que nos sirve para aprender robótica, electrónica e impresión 3D mientras lo montamos y programación una vez montado cuando jugamos con él. Una cosa súper interesante de este proyecto es que es de hardware libre, es decir, que cualquiera puede modificar las piezas de las que consta y tú puedes hacerte tu propia versión personalizada. Lo primero que tenemos que hacer para construir nuestro robot es descargar las piezas en 3D. Para ello iremos a Thingiverse, un repositorio virtual. En el buscador de Thingiverse escribimos Otto Do It Yourself. Vamos a seleccionar la primera versión que nos aparece, que se llama Otto Do It Yourself Build Your Own Robot. Y simplemente tendríamos que descargar los archivos. Una vez descargados, tendríamos que abrir el programa Cura y prepararlos para la impresión. Recordad que si no tenéis una impresora 3D en casa, no pasa nada, ya que siempre podéis encargar las piezas a un servicio de impresión 3D o incluso comprar kits del robot ya disponibles en Internet. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar la guía de montaje de la página oficial de Otto Do It Yourself. Como veis, hay un montón de opciones distintas de robots. Vamos a clicar en la más sencilla.
Y aquí podemos encontrar las instrucciones. La guía de montaje y la guía de programación con MBlock. Siguiendo esta guía de montaje, vamos a empezar con el montaje de nuestro robot. Estos son todos los componentes que necesitamos para construir nuestro robot Otto. En primer lugar tenemos piezas impresas en 3D, que serán el esqueleto de nuestro robot. Tenemos también un Arduino Nano y un SIEL donde conectarlo para acceder mejor a los pines, que será el cerebro. Tenemos también un sensor de ultrasonidos, que serán los ojos de nuestro robot. 4 servomotores de 180 grados, con los que conseguiremos el movimiento. El cable para pasar la programación del ordenador al robot. Otros cables que habrá que soldar al portapilas para darle la energía al robot. Y por último, un zumbador que nos permitirá que el robot haga sonidos. Un interruptor para encender y apagar el robot. Y unos cables con los que conectar los distintos componentes. Una vez hemos montado nuestro robot, vamos a aprender a programarlo. Para ello vamos a utilizar MBlock 3, un lenguaje de programación basado en Scratch en el que además podemos conectar placas como Arduino. Lo primero que tenemos que hacer para poder controlar nuestro robot Otto es descargar una extensión que se llama Otto Do It Yourself. Para ello, vamos a la pestaña Extensiones y clicamos en Administrar extensiones. Buscamos Otto y vemos que la tercera opción que nos aparece es la extensión Otto Do It Yourself. Una vez hecho esto, tenemos que conectar nuestro robot Otto al ordenador. Y lo último que tenemos que hacer es decirle al software qué tipo de placa Arduino hemos conectado, que en este caso es un Arduino Nano. No os preocupéis porque todas estas opciones, todos estos pasos vienen explicados en el manual de programación que hemos visto antes y además dejaremos todas las instrucciones en nuestro blog. Una vez hecho esto podemos programar nuestro robot. El primer programa que vamos a hacer es un programa muy sencillo en el que simplemente vamos a hacer bailar a Otto. Para ello vamos al apartado Robot, a la extensión Do It Yourself que hemos descargado y sacamos el bloque Otto Program, que servirá para iniciar el programa. Elegimos la opción Mover y vemos todas las versiones que hay de movimiento. Y cuando acabe de cargar, que tardará un ratito, debería funcionar. A ver si hay suerte. Os vamos a enseñar ahora 3 ejemplos de lo que Otto puede hacer. En el primero de ellos hemos programado a Otto para que cuando demos una palmada se mueva. Vamos a probarlo. Lo siguiente que hemos programado es un piano electrónico con los ojos de Otto. Para ello hemos asignado a distintas distancias del sensor de ultrasonidos distintas notas musicales por el zumbador. Empezamos con el Do cuando detecta que es más de 20 centímetros y según nos vamos acercando. Y el último proyecto que hemos hecho es un robot que es capaz de detectar cuando tiene algo delante y cuando detecta que hay algún objeto delante se pone a bailar. Esto es todo. Ya veis que el resultado final de este proyecto es un robot súper divertido y muy recomendado para montar en familia. Si queréis montar este robot, os vamos a dejar toda la información sobre cómo construirlo en nuestra página web. Si no, si os queréis atrever con otras versiones, como por ejemplo con esta en madera y cortada en corte láser, os animo a que busquéis en internet porque hay mucha información sobre esta y otras versiones del robot. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el proyecto y que os animéis a crear vuestro propio robot. ¡Hasta la próxima! La Sima de los Huesos, en Atapuerca, es el mayor yacimiento de fósiles humanos del planeta. De este yacimiento son los huesos que han estudiado en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos para analizar cómo eran los cuerpos de estos humanos y además cómo se movían.
Aquí en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos ya llevamos desde hace muchos años investigando evolución del cuerpo, la evolución corporal de los homínidos. Y claro, pues nuestro objeto de investigación principal son los homínidos de Atapuerca, claro. Y precisamente la cima de los huesos, donde hay una cantidad enorme de fósiles y además en unas condiciones de conservación excepcionales, pues nos está permitiendo pues investigar con bastante, en fin, precisión y profundidad este tema. En este caso lo que hemos utilizado, bueno, es la tomografía axial computerizada que disponemos de los equipos aquí en la universidad. Lo que nosotros hacemos con nuestro TAC es cortar todos los fósiles para ver cómo eran los huesos por dentro. Antes solo había las fracturas de los huesos y eso, como tú necesitas un corte muy concreto, no siempre el hueso está roto por el sitio que tú necesitas. Ahora que tienes un TAC ya puedes cortarlo tú virtualmente por donde tú quieres y esa es la ventaja del TAC. Hemos podido investigar, por ejemplo, con precisión la estatura de los humanos, y ya no solamente de un individuo, sino cómo, digamos, varía este parámetro entre hombres y entre mujeres. O también, por ejemplo, el peso corporal, que también es muy importante. Hemos analizado los huesos nada más que los huesos de la pierna, es decir, el fémur, la tibia y el peroné. Todos los huesos son muy robustos y lo que nos da el peroné además es que ellos se movían mucho. Pues nos informan sobre las propiedades mecánicas de esos huesos, la cantidad de hueso que hay, por ejemplo, y las propiedades físicas o la actividad física que podían tener estos humanos y las diferencias que puede haber entre ellos, ¿no? Eran como jugadores de fútbol, tenían muchos movimientos de cambio de sentido de dirección y todos los huesos aguantaban muchísimo peso, eran más resistentes que los nuestros, pero es que además el peroné nos dan claves de cómo se movían estos humanos. Lo que es el peroné es muy robusto, como todo el esqueleto de los heidelbergensis, es mucho más robusto que los nuestros, pero es que además es mucho más robusto que cualquier humano moderno atleta, digámoslo así. Tiene mucha más cantidad de hueso que un atleta y eso está analizado en humanos modernos y se ve que cuanto más robusto es ese peroné, más movimiento de cambio de dirección tiene. Y tiene mucha lógica porque al final esta gente lo que se dedicaba es a cazar. Tendría que ir corriendo detrás de la presa y cambiar de dirección cuando la presa cambia de dirección, con lo cual corrobora un poco todos esos estudios de movilidad en estos humanos. También pues, es una forma o una aproximación a otro problema que tenemos también que ir resolviendo poco a poco en la cima de los huesos y es la asociación entre los distintos huesos del mismo individuo. ¿Quién me dice que este fémur es de esta pelvis o que esta tibia es de este mismo individuo? No es fácil. Hay algunos criterios de tamaño, pero cuando tienes distintos individuos donde estos criterios pues, se solapan, ¿cómo puedo yo aproximarme a ese problema? Que no es un problema menor. Estos humanos están adscritos a la especie Homo heidelbergensis, que viviría en la Sierra de Atapuerca hace unos 430.000 años. Serían los ancestros directos de los neandertales. Entonces, por eso decimos que lo que esperábamos conseguir es lo que hemos conseguido, que es que sean una línea muy directa y que haya mucha similitud entre los neandertales y los de aquí de la cima de los huesos. La levadura es eso que echas, por ejemplo, en un bizcocho y hace que crezca. Pero ¿sabíais que la levadura es un hongo microscópico? ¿Y en qué más alimentos se utiliza la levadura? De este y otros microorganismos importantes en nuestra alimentación nos va a hablar hoy el microbiólogo Ignacio López Goñi. Bueno, ¿qué tal? Hola, aquí Nacho. estamos. Hoy venís con la bata preparada. Ya venimos con eso y ¿Nos con ha las aprendido? labores preferidas. Y todo. Muy bien. Pues mira, hoy vamos a seguir hablando de microbios. Y lo que vamos a ver hoy es que muchos de los alimentos que tomamos son productos del metabolismo de los microorganismos. Y gracias a esos microorganismos tenemos esos alimentos, ¿no? Como por ejemplo. La levadura.
Mira, sin levadura la vida sería mucho más dura, ¿vale? Porque gracias a la levadura, todo el mundo sabe que tenemos el pan, pero gracias a la levadura también tenemos la cerveza, tenemos el vino, bebidas fermentadas, con lo cual efectivamente sin levadura la vida sería más dura. El queso y otras... Pero esos son ya también bacterias, ¿no? Ajá. Hay otros alimentos, como por ejemplo todos los fermentos lácteos, el yogur o los quesos, que también son productos del metabolismo de bacterias lácticas, ¿no? En el yogur no nos damos cuenta, pero cada vez que nos tomamos una cucharada de yogur, te estás tomando cientos de miles de millones de bacterias. Sin embargo, normalmente asociamos las bacterias a intoxicación por la bacteria, no sé Pues sí, porque las hay malas, pero sí. yo siempre defiendo a las bacterias buenas, buenas, bien. que son las que nos producen, por ejemplo, esos alimentos. Que la ¿no? mayoría de las que están a nuestro alrededor, claro, porque si Claro, no- porque nos podríamos preguntar, oye, ¿y esos alimentos, el queso, la cerveza, el vino, el pan, los yogures, cómo se han fabricado? ¿De dónde salen los microorganismos que utilizamos para hacer eso? Pues mira, probablemente la inmensa mayoría son, hombre, ahora son microorganismos starters que se denominan comerciales, pero en la historia podríamos imaginarnos que son bacterias y microorganismos ambientales que están por ahí, ¿no? Probablemente el primer yogur pues lo hizo quizá un pastor hace 10.000 años, cuando empezaran ya con la agricultura y la ganadería, y habría metido leche quizá de cabra en una bolsa que se habría hecho con piel de la cabra, y las bacterias que había en esa piel son las que fermentaron esa leche. Y él probó y dijo, va, esto es más digestivo, esto hay que repetirlo, ¿no? Y lo mismo podemos pensar de la cerveza. Los egipcios ya fermentaban cerveza, ¿eh? Y nos podemos imaginar también que quizá hace miles de años pues alguno mezcló cebada y cayó agua con levaduras ambientales, aquello fermentó, lo probó y dijo, ahí va, esto alegra el espíritu, y esto hay que repetirlo, ¿no? Ya los egipcios debían de pagar a sus esclavos con Pero de hecho, o sea, que gran parte de los alimentos que han marcado la historia de la humanidad vienen del ambiente. Microorganismos, del ambiente. Claro, por ejemplo, algunos quesos, sabes que los incuban en determinadas cuevas o en determinados sitios para que los hongos que hay ahí les den esos aromas, esos matices. O sea, que ahí el truco es aprovechar el ambiente por los microorganismos que tiene ese ambiente y no por otra... Eso es. Los quesos azules, eso que vemos ahí, es el penicilio. Lo que estamos comiendo es el hongo penicilio, ¿no? O sea que las bacterias... del que están vienen en todas los partes. antibióticos, o sea, la Esto penicilina. es, sí, sí. Y esto que tenemos aquí hoy son colonias de levaduras, ¿vale? Son levaduras con las que se hacen este tipo de alimentos fermentados. Pone Saccharomyces, ¿no? Que es un género Saccharomyces es el género de la levadura. Y esta no sé lo que pone. No sé si queréis ver Rhodobacter. o Rhodoturilla. El color que tienen es el propio color de las colonias. Algunas colonias producen pigmentos. Ah, qué curioso. No sé si queréis ver las barbas que sembrasteis el otro día. Claro que es verdad que dejamos estas placas Petri con... Pues mirad, las hemos incubado durante unos días y aquí estamos viendo alrededor y por encima de vuestros pelitos. Uno se ve que tenía más que otro. Esto ya no lo vamos a dejar ahí en la incógnita, pero esas son las bacterias y quizás las levaduras que tenéis en vuestro propio, A mí me ha tocado lo demás. pelo. ¿Vale? Sí, sí. Esta tiene mucho blanco, no Sí. sé... Mira, lo interesante de esto es que hay un cervecero de Estados Unidos. No me digas. Sí, que utilizó las levaduras que se había aislado de su barba para fabricar cerveza. Era lo que él llamaba la beer, la cerveza de barba, que, oye, funcionaba, ¿eh? Funcionaba. Sí, sí. Yo, de hecho, si queréis, tenemos aquí unas cervecitas, si queréis. Pues bueno, podemos- pues... ¿Y esas sabes con qué levaduras están hechas? Estas no, o sea, hombre, os aseguro que no están hechas con levadura de barba, ¿vale? Pero obviamente son 0,0 porque Sí, claro. ¿eh? El alcohol no es nada saludable. El alcohol no es bajo ningún saludable. concepto. Vamos a brindar pero- entonces Ninguna cantidad. por las bacterias beneficiosas. Y por las bacterias que nos y los que son microorganismos, beneficiosas, ¿no? Y las- esto es, y y que que la gracias a vida la no sea levadura tan dura. no sea tan dura. Salud. ¿Vale? Oye, pues está buena, ¿eh? Sí. Esto se ve que no es de barba. No cerveza. No sé si sabes. Si te pierdes por el campo y tienes que alimentarte, ¿sabrías distinguir qué plantas te puedes comer y cuáles te pueden dar dolor de estómago? Nuestros antepasados seguramente tuvieron que aprender todo esto por las malas, pero hoy es a nuestros participantes de Escuela de Homínidos a quienes les toca enfrentarse
al reto de la recolección. Las piedras hacían mucho dolor, daban mucho dolor. Yo creo que eso no lo voy a volver a hacer. Oye, vosotros coged lo que pensáis que podríais comeros aquí. Venga. Libélulas. ¡Ya está! El junco yo nunca le había visto. Yo me habían hablado mucho de él y tal, pero... De paz y arena. Sí que... Las piedras del río Lalich y cómo dolían ahí. Me he tropezado con una zona de piedras que estaba fatal y me he caído para un lado y me he mojado toda la ropa entera. Félix, el pobre ha perdido toda la... ¡Has perdido todo! Pues se me han caído los ingredientes y he dicho, venga, pues a tomar por saco, yo no llevo ninguno. ¡Oh, le falta una patuca! Bueno, chicos, ¿qué tal va la evolución? Bien. ¿Bien? Bueno, pues yo os voy a contar hoy una parte a la que se le dedicó mucho tiempo en todo esto de ir evolucionando. He estado con vosotros cazando, hemos descubierto cómo aprovisionaban el alimento a través de la caza, pero nos falta la otra parte importante en el Paleolítico, que es la recolección. Siempre se ha dicho que el hombre paleolítico era cazador-recolector y a esta labor le tenían que invertir mucho tiempo. Sobre todo porque, bueno, pues dependiendo de la época del año en la que estemos, nos podemos encontrar más de una cosa o más de la otra. Claro, ha habido el boom de nacimientos en la primavera, con lo cual es mucho más fácil acceder al alimento de la caza. Pero cuando empieza a escasear la caza, cuando los animales empiezan a esconderse, a alargar sus periodos de hibernación, bueno, pues en ese momento hay que recolectar, ¿vale? Y coincide además, muchos de los árboles y de las plantas se sincronizan y suelen tener los frutos en una época determinada del año, ¿eh? No todos, ojo. A esta labor la tenían que dedicar mucho tiempo y formaba una parte muy importante de la dieta. ¿Qué pensáis que la hacían, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque los hombres mientras iban a cazar. ¿Sí? ¿Estáis seguros? Pues mirad, en el registro fósil se ve que las lesiones que tienen a la hora de cazar son muy parecidas en los hombres que en las mujeres. O sea, eso significa que realizaban la mayor parte de las labores todos. Todos seguramente salían a cazar, todos salían a recolectar. Va a ser más adelante cuando se empiecen a separar las labores. El reto hoy es muy importante porque, bueno, hace mucho calor, todavía nos faltan que muchos frutos hayan madurado, pero os voy a proponer un reto. Os voy a proponer que nos movamos por todo este entorno, tenéis una zona de ribera, tenemos una zona de bosque, y vayamos a recoger todo aquello que pensáis que es comestible. ¡Hala! Manos a la obra, que ya os he dicho que esto lleva tiempo. ¡Nos vamos! Si uno no sabe si tiene frutos o no, otra opción es ir mirando por el suelo. En la parte del bosque, pues muy bien, no ha pasado nada, no me he caído ni me he envenenado con nada. Mirad, mirad, ¡Arándanos! aquí. Endrinas. Endrinas, qué ricas. Vamos a coger Unos poquitos, no muchos. Bueno, yo he cogido solo los... Bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Llevad así un Pues yo trocito. sabía un poco, pero dentro de lo que hay aquí en un bosque no. Yo de lo que hay en las orillas de las carreteras de los pueblos. Aquí se van a empezar a formar las moras. A mí me ha llamado un poco la atención, pues eso, las hojas de menta y las que olían a pepino. O el típico tapaculos ese o cosas así, eso sí que las conozco, ¿sabes? Bueno, chicos, me habéis traído un montón de cosas. Podríamos centrarnos en cada una y contar algunas curiosidades, pero he decidido agruparlas pues para explicar un poquito cómo estos hombres y mujeres en la prehistoria accedían al alimento. Para empezar, me habéis traído dos plantas muy aromáticas. Esto, lógicamente, a ellos les llamaba mucho la atención los olores en la naturaleza, el buscar aquellas plantas que, como por ejemplo esta, que ¿a qué huele?
A pepino. A pepino, ¿verdad? Pues lógicamente, si nosotros esos olores los asociamos a comida, ellos seguramente recogían estas plantas buscando la misma funcionalidad. Por otro lado, os habéis movido por el río buscando los berros. El ambiente donde se movían era importantísimo, donde buscar los frutos o las plantas que crecían de la mejor manera posible, porque esto era importantísimo y lo vamos a ver ahora. Desde recoger berros o bayas, como pueden ser las endrinas, los majuelos o los escaramujos, hasta la evolución que ha llevado a esto. Esto que tenemos aquí es un trocito de cebada. Me hubiese gustado conseguiros trigo, me habéis traído vosotros la avena, pero en la prehistoria lo que ellos tenían era esto mismo en el trigo, pero con un solo grano, que se llamaba el Triticum monococcum. Un solo grano que determinaron que les daba demasiada energía y que posteriormente van a decidir cultivarlo, y todo el proceso evolutivo ha hecho que nosotros hagamos que tenga muchos más granos. Luego me habéis traído por aquí algunas plantas muy curiosas que también han sido bastante aromáticas, por ejemplo esta, que la reconoceréis porque es el hinojo, se utiliza en cocina, o esta que es importantísima porque hemos sacado la raíz, lo que estáis viendo es una zanahoria. ¿Veis? Otra vez lo mismo que con el trigo, un solo grano, una raíz muy pequeñita, pero las raíces eran los tubérculos muy preciados en la prehistoria porque además de contener muchísimos hidratos de carbono, muchísimos azúcares, tienen agua, o sea que tenían un complemento alimenticio perfecto. Una muy parecida que me habéis traído, Saúl, ¿esto qué es? Un diente de león. ¡Ay, el diente de león! Mirad, esta es la parte difícil de la recolección, el diferenciar lo que era bueno de lo que era malo. Si hubiera vivido allí, las habría cogido porque eran las únicas que habían también. Yo no los habría cogido, me habría ido por ahí, porque eso lo habría dejado de adorno. Para cuando venga algún otro homínido, yo decirle, toma, regalo esta flor venenosa. Si te hubieses fijado con ojos de hombre de la prehistoria, te habrías dado cuenta que está toda la hierba pelada que se la han comido los animales y estas todas tiesas. Si los animales no se las comen, es que son venenosas. Es que son venenosas. Y esto, imaginaros, lo mismo con esta, aunque esta me ha gustado mucho porque enseguida habéis determinado que era una planta venenosa, esto es la nueza o nabo del diablo. El único que la ha reconocido, ella se lo comería. Y las bayas son tóxicas. El problema, que en la prehistoria, ¿cuántas opciones había? O comérselo o morir. Había o probarlo o no probarlo, pero el que lo probaba tenía ensayo-error. ¿De acuerdo? En la actualidad hay que tener mucho cuidado porque desconocemos por completo muchas de las plantas, por eso es muy recomendable cuando salimos al campo conocerlas. ¿De acuerdo? Eso sí, algunas veces directamente las espichaban, otras buscaban remedios y conocían perfectamente todas las cualidades de las plantas. Me habéis traído un trocito de sauce. Como elemento culinario no tiene gran interés, pero sí como medicamento, porque del sauce se saca la salicina y es el principio activo del ácido acetil salicídico, la aspirina. Chicos, así que como veis tenían que conocer muy bien lo que valía para cocinar, lo que había que evitar y lo que necesitábamos para curarnos. De cualquier modo, para esto nos va a tocar seguir estudiando y seguir evolucionando. Pues chicos, vamos a dar otra vuelta a ver qué más vemos. ¿Vamos? Venga. Pues yo creo que he aprendido bastante para lo que sabía. Se me va a olvidar en 3 días. Las diferentes plantas que hemos ido cogiendo, que luego las hemos analizado con Fanny, las propiedades que tenían o el uso que les daban en las aldeas neolíticas, a mí me ha parecido muy interesante. Solo debe sobrevivir mi aldea. Como decía al principio del programa, somos algo absolutamente minúsculo en la inmensidad del universo, pero también somos algo excepcional. Hasta donde sabemos, estamos en el único lugar donde existe algo tan peculiar, intrincado y diverso como es la vida. Una vida rica y fascinante, pero también muy frágil, como ya han demostrado las varias extinciones que han ocurrido en nuestro planeta. Actualmente, somos los humanos los que estamos provocando unas grandes alteraciones en este mundo. Hay mucho que cambiar si queremos mantener este planeta tan rico, bello y único como es. ¿Estaremos a la altura de este gran reto?